Warmikuna wangurisha amupakin shayarimin. Warmikuna wangurisha amupakin shayarimin. Kallarimanta yachayra atachisha mirikuna. Kallarimanta yachayra atachisha mirikuna. Muy buenos días, mi nombre es Ofelia Salazar, tengo 50 años, soy partera, presidente de la organización, administrador de Casa para la Vida dentro de la organización de Amupaquín. Les voy a comentar un poco lo que es la historia, la vida de Amupaquín. Amupaquín inicia con su creación en los años 90. En este transcurso de vida de lucha, pues hemos logrado en el año 1998 a legalizar en el Ministerio de Bienestar Social antiguamente, y desde ahí pues hemos también buscado apoyos nacionales e internacionales, en donde logramos en el 2004 a construir todas las infraestructuras que la idea que fue para trabajar lo que es atención de parto, lo que es control prenatal, y también como atención también de medicinas generales, en este caso de todo tipo, porque la partera no quiere decir que es solamente para atención del parto, sino tienen sus dones que nosotros llamamos PAJO. En este caso, el PAJO viene de distintas formas. Entonces, una partera puede curar cáncer, como otra puede curar lo que son mal aire, o puede ser diabetes, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad. Bueno, la asociación Amupaquín tiene un significado que es Asociación de Mujeres Parteras Quichuas de Alto Napo. El servicio que hace Amupaquín es atención de parto, controles y atenciones en otros servicios, digamos, atención de medicina en general. Y también tenemos el área de hospedaje, servicios de alimentación. También tenemos un pequeño tour donde presentamos lo que son las plantas medicinales. También tenemos las salas para auditorios, ¿no? Para este tipo de servicio también. Y como área de turismo y voluntariado, en donde buscamos voluntarios que vengan a ayudar y aprender también a la vez. Tenemos como área de farmacias vivas, en donde tenemos las chacras de plantas medicinales, ornamentales, como alimenticias. Y también tenemos el área de farmacias verdes, en donde elaboramos los productos de la chacra para el sustento de ingresos. Por ejemplo, digamos, la elaboración de shampoo, jabón de sangre de drago, tenemos también aceites de unguraguas, en sí los zumos de sangre de drago, también tenemos cremas para dolores como artritis. Entonces son estas elaboraciones que se hacen en farmacias verdes. En este caso, pues también transmitido mediante las parteras. Bueno, estas áreas han sido para poder sustentar en la asociación. Amupaquín tiene aproximadamente 23 a 25 años legalmente, pero es creada desde el año 1990, que también tiene un aproximado de 30 años. Digo esto porque la iniciación fue así, y legalmente cuánto tiempo hemos durado. Por eso nosotros calculamos un año aproximado de 30. Partera es la que atiende el parto, atención del parto, pero como ancestralmente, a la atención del parto vertical, ya. Y también hacemos el proceso, ¿no? Antes y después, el control, el cuidado, todas estas cosas, el proceso que hace. Esa es la partera que tiene sus dones. Después del parto siempre hay que hacer un ritual.
depende cómo nace. Eso nosotros tenemos en claro y tratamos de que comprendan la gente, nuestra misma gente más que todo, ¿no? Apenas nace, vemos es varón, es mujer. Entonces, esto son las indicaciones que le dan a la madre para que pueda guiar a su hijo. En realidad también trabajamos con página web, estos sitios de redes sociales. Entonces hemos subido las atenciones, lo que se hace aquí, ahí ingresan y lo ven. Y también hemos tenido voluntarias, hemos tenido también universidades extranjeras en convenio para que puedan trabajar y que lleguen acá. Ellos nos han ayudado también para poder promocionar, que vengan a conocer en realidad de lo que se trata. Bueno, vamos a iniciar la presentación de parto vertical como nuestros ancestros antes sabían atender el parto. Entonces esto es una presentación de que una familia siempre viene a la casa de la partera, pero acompañada puede ser de un familiar, la suegra, hermana, cuñada, la mamá. Siempre es una mujer, muy pocas veces acompaña el esposo. Es por el motivo del trabajo que no se encuentra. Bueno, entonces en esta vez vamos a iniciar lo que es presentación del parto. Bueno, la señora trae a su nuera a la casa de partera y la señora partera dice, vengan nomás, visiten que sí está. Una vez llega la paciente, las parteras hacen unas preguntas como para tomar los signos vitales, hacer un control, que si está en buena posición para poderles atender. Van a hacer control con la manteca de gallina criolla para ver cómo está en posición, porque vino con dolores, no ha venido otros controles, es como primera vez que llega. Entonces siempre hacen Rico Shalami Kausani Karang Liakta Purisha Rico Shalami. Luego hacen preparación de bebida para el dolor del parto. Sirviendo el agua para preparación al dolor del parto. El agua está preparado con liquidiciquipangas, iruyuyu y mamachota. Kushi wami rikuni kamba nyawira. Con la posición de puso y la medicina que dieron de tomar está un poco calmado el dolor, pero luego les va a volver más fuerte. Shapaktashay kangwarmi teuskama Wiñay munashpa Iskaindi tiangawa. Hay maneras de controlar cómo está el avance del parto, entonces le tocan en la cabeza, ven que está caliente, entonces le dan más agua para que pueda acelerar el parto. Iskaindi tiangawa.
siwami rikuni kamban ñawira kansina sumakwa. Ya está fuerte el dolor por el agua que le dieron, ya es hora de hacer labores de parte en ese momento. Tashay kangwarmi itiawskama wiñay munashpa iskaindi tiangawa imarasha paktashay kangwarmi itiawskama imarasha paktashay. Siente un desmayo, le están dando jengibre en la boca, también se sopla para dar energía. Karang liakta purisham riku shalyami kausani. Karang liakta purisham riku shalyami kausani. Kang sina sumakwarmi mana may vistupani. Sina sumakwarmi mana may vistupani. Ñuka shutiman María Jacinta Tapu Igreja. Ñuka shamushkani Lucian Manda. Kay organización warimunaq ñukanchi mama pura tantarisha gun kawsashunnisha ñukanchi kawsayra awama apanganisha ami chungawami wangurish tashkanchi. Mi nombre es María Tapu y viene de la comunidad de Lucian, de Bibichicta, que ella es partera, trabaja aquí en la organización de mujeres para llevar adelante nuestra organización. Paiguna Lakisha, su comunidad manda Kayano Pigarini, Chimo Warapachingawa, Warapachisha, Alchisakshamuni, Shinarapi Wasi Shamusha, Pushakshamunu, Nyuka Waunar Kamachini. Kasnarashami yachasha ixakarunar pitirina nisha alimi nisha sachampiunarupish kasnachkausna mincha ñukanchi kawsay anchi rikuchin ñukanchi ruku kawsay. Bueno, yo como partera, cuando alguien viene a pedir favor que le atiendan el parto, pues se va a la casa para atender y deja todo listo en su casa para su vida normal. Y pues viendo eso, pues le aconseja a sus hijos. Pajo sami unarambini Karangton pajo unar ruku zingra pajo ixananay pajo pangawak pichana pajo sara ichana pajo lum pajo na chistonar charin. Bueno, esa parte de ser partera, ella tiene dones de curar. Por ejemplo, estos dones que tiene ella es sobre bronquitis, limpieza mal aire, artritis, y también tiene para las siembras de yuca, plátano, buenecitos que son los que tengo. Warmikuna wangurisha amupakin shayarimin. Warmikuna wangurisha amupakin shayarimin. Kalarimanda yachaira atachisha mirikuna. Kalarimanda yachaira